Bienvenidos al curso gratuito de trading de Aprendiendo Trading. Empezaremos con unos conceptos básicos. La ley de la oferta y la demanda es un principio económico que se refiere a cómo los precios de los bienes y servicios se determinan en un mercado libre. La ley establece que el precio de un bien o servicio se ajustará hasta alcanzar un equilibrio entre la cantidad de oferta y la cantidad de demanda. Si la demanda aumenta, el precio subirá. Esto se debe a que si hay más personas interesadas en comprar un bien o servicio, los vendedores pueden subir el precio ya que hay más gente dispuesta a pagar más por él. Supongamos que un productor tiene 6 manzanas y decide venderlas a €1 cada una. En un principio, hay 10 personas interesadas en comprar las manzanas a ese precio. Pero de repente, la moda de comer manzanas orgánicas se populariza, y ahora hay 20 personas interesadas en comprar las 6 manzanas disponibles. En este caso, la demanda ha aumentado, y el productor puede subir el precio a €1,50 para equilibrar la oferta y demanda. Por otro lado, si la demanda disminuye, el precio bajará. Esto se debe a que si hay menos personas interesadas en comprar un bien o servicio, los vendedores tendrán que bajar el precio para atraer a más compradores. Supongamos que el mismo productor tiene 6 manzanas y las vende a €1 cada una. Pero debido a una desafortunada campaña publicitaria, la gente empieza a creer que las manzanas son poco saludables. Como resultado, solo hay 5 personas interesadas en comprar las 6 manzanas disponibles. En este caso, la demanda ha disminuido y el productor tendrá que bajar el precio a 80 céntimos para vender todas las manzanas. Si la oferta aumenta, el precio bajará. Esto se debe a que si hay más bienes o servicios disponibles para la venta, los vendedores tendrán que bajar el precio para competir con los demás vendedores y vender sus productos. El escenario es que un productor tiene 6 manzanas y decide venderlas a €1 cada una, y hay 10 personas interesadas en comprarlas. Pero de repente, otro productor empieza a vender manzanas orgánicas y aumenta la oferta de manzanas en el mercado. Como resultado, hay más manzanas disponibles para la venta y los productores tendrán que competir entre sí para vender sus manzanas. En este caso, para vender las manzanas, el productor tendrá que bajar el precio a 80 céntimos para competir con el precio de las manzanas del otro productor. Por último, si la oferta disminuye, el precio subirá. Esto se debe a que si hay menos bienes o servicios disponibles para la venta, los vendedores pueden subir el precio ya que hay menos oferta y más demanda. Supongamos que un productor tiene 6 manzanas y decide venderlas a €1 cada una. En este caso, hay 10 personas interesadas en comprar las manzanas a ese precio. Pero de repente, una tormenta golpea la zona y destruye la mayoría de las manzanas. Como resultado, hay solo 3 manzanas disponibles para la venta. En este caso, la oferta ha disminuido y el productor puede subir el precio a €1,50 para equilibrar la oferta y demanda ya que hay menos manzanas disponibles y hay una mayor demanda. Sigamos con los tipos de mercados, hablemos de los dos principales. Un mercado alcista, también conocido como un bull market, se refiere a un periodo en el que los precios de los activos financieros, como las acciones, están subiendo. Los inversores tienden a tener una actitud optimista durante un mercado alcista, y se espera que los precios continúen subiendo en el futuro. Es importante mencionar que el término bull se refiere a un toro que ataca hacia arriba con sus cuernos. Por otro lado, un mercado bajista, también conocido como un bear market, se refiere a un periodo en el que los precios de los activos financieros están cayendo. Los inversores tienden a tener una actitud pesimista durante un mercado bajista, y se espera que los precios continúen cayendo en el futuro. Se refiere a un oso porque este animal ataca de arriba a abajo con sus garras. Para finalizar con los conceptos básicos, veamos las dos principales formas de inversión, al alza o a la baja. La compra, long, es cuando un inversor adquiere un activo con la expectativa de que su valor aumente, y luego lo vende a un precio más alto para obtener ganancias. La venta, short, es cuando un inversor vende un activo que no posee con la expectativa de que su valor disminuya, y luego lo compra a un precio más bajo para obtener ganancias. En resumen, la compra o una inversión en largo es porque crees que el activo va al alza. Y la venta, o posición corta, es apostar porque el activo va a la baja. Un ejemplo de compra de activos sería el fenómeno de las criptomonedas y su expresión, to the moon, en el que los inversores son víctimas del optimismo de su visión alcista de estos activos. Un famoso caso de inversión en corto es el caso de GameStop. Se refiere a un evento ocurrido en enero de 2021, en el que un grupo de inversores minoristas, principalmente a través de Reddit,
compraron acciones de la tienda minorista de videojuegos con la intención de aumentar su precio y causar pérdidas a los inversores institucionales que habían apostado a la baja, short, en la compañía. Como resultado, el precio de las acciones se disparó, causando pérdidas significativas a los inversores institucionales. Hay dos tipos de inversores. En los mercados financieros, se utilizan los términos pez y ballena para describir a los diferentes tipos de inversores. Un pez es un inversor minorista, es decir, una persona que invierte con una cantidad relativamente pequeña de dinero. Los peces son más propensos a seguir las tendencias del mercado y a ser influenciados por la opinión pública. Por otro lado, una ballena es un inversor institucional, es decir, una entidad financiera o un individuo con un gran capital y un gran poder de compra y venta. Las ballenas tienen un gran impacto en los mercados y pueden mover precios significativamente al comprar o vender grandes cantidades de un activo. En este vídeo hablaremos de los principales instrumentos financieros que nos podemos encontrar y de las plataformas de inversión. Algunos ejemplos de instrumentos financieros son: acciones. Representan una parte propietaria de una empresa y dan derecho a recibir una parte de los beneficios de la empresa en forma de dividendos y a votar en las decisiones importantes de la empresa. Forex. El mercado de divisas donde se compran y venden monedas. Índice bursátil. Un indicador que refleja el rendimiento de un grupo de acciones en un mercado bursátil específico. Futuros. Son contratos en los que dos partes acuerdan comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio fijo. Criptomonedas. Son monedas digitales descentralizadas que utilizan tecnología de bloques para registrar y verificar transacciones. Tipos de interés. El precio que se paga o se recibe por el uso del dinero. CFD. Contratos por diferencia son contratos entre dos partes para intercambiar la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un activo subyacente, como acciones, materias primas o índices. A continuación, se muestran diferentes ejemplos de plataformas de inversión. Es importante mencionar que existen muchas otras plataformas de inversión y es importante investigar y elegir la que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos de inversión. Es recomendable comparar las comisiones, los activos disponibles, la facilidad de uso y la reputación de la plataforma antes de tomar una decisión. Hay dos tipos de análisis para poder obtener la información de qué puede pasar con el precio de un activo. El análisis técnico es una metodología para predecir el comportamiento futuro de los activos financieros basado en el estudio de los gráficos de precios. Se utilizan herramientas como indicadores, patrones gráficos y tendencias para identificar patrones y puntos de compra o venta. El análisis fundamental es una metodología para evaluar el valor de un activo financiero basado en el estudio de factores económicos, financieros y del sector. Se utilizan ratios y métricas para medir el rendimiento financiero y la salud financiera de una empresa o país, con el objetivo de determinar si su precio actual refleja o no su verdadero valor. Las noticias económicas y financieras, como los informes de ganancias, las tasas de interés y los indicadores económicos, pueden proporcionar información valiosa sobre el rendimiento financiero y la salud financiera de una empresa o país. Por otro lado, las redes sociales pueden proporcionar información sobre la opinión pública y las expectativas del mercado sobre un activo financiero específico. Estas son algunas páginas que recomiendo para análisis fundamental y para aprender en general. El análisis técnico se basa en los gráficos, pero tenemos diferentes tipos de gráficos. Un gráfico de línea es un tipo de gráfico utilizado para representar los cambios en el precio de un activo financiero a lo largo del tiempo. Se dibuja una línea que conecta los puntos de precio en un determinado periodo de tiempo, generalmente días, semanas o meses. Los gráficos de línea son útiles para ver tendencias a largo plazo, pero no proporcionan información sobre la volatilidad del precio. El problema de este gráfico es que no tenemos información sobre cómo ha variado el precio durante ese periodo de tiempo. Para ello nacen los siguientes gráficos. Un gráfico de barras es un tipo de gráfico utilizado para representar los cambios en el precio de un activo financiero a lo largo del tiempo. Cada barra representa un periodo de tiempo específico, como un día, una semana o un mes, y muestra el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre. Los gráficos de barras son útiles para ver tendencias a corto y medio plazo y para ver la volatilidad del precio. Los gráficos de velas japonesas son un tipo de gráfico utilizado para representar los cambios en el precio de un activo financiero a lo largo del tiempo. Cada vela representa un periodo de tiempo específico, como un día, una semana o un mes, y muestra el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre. Los gráficos de velas japonesas también muestran el cuerpo de la vela, que representa la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre, y las sombras, que representan el precio más alto y el precio más bajo durante el periodo de tiempo.
Los gráficos de velas japonesas son útiles para ver tendencias a corto y medio plazo y para ver la volatilidad del precio. Ahora sí, empecemos con el análisis técnico a fondo. Empecemos por lo más importante. Soporte y resistencia son niveles en el precio en los que se espera que el precio de un activo financiero se detenga o cambie de dirección. El soporte es un nivel en el precio donde se espera que el precio se detenga en su caída y comience a subir de nuevo, mientras que la resistencia es un nivel en el precio donde se espera que el precio se detenga en su subida y comience a caer de nuevo. En análisis técnico, el soporte y la resistencia son considerados como niveles clave en los que los inversores pueden tomar decisiones de compra o venta. Si el precio rompe un nivel de soporte o resistencia, se espera que continúe moviéndose en esa dirección, lo que puede proporcionar oportunidades de trading. Los analistas pueden utilizar herramientas técnicas como líneas de tendencia, indicadores y patrones para identificar niveles de soporte y resistencia y para tomar decisiones de trading. Una vez rotos, los soportes y resistencias se intercambian los papeles, una resistencia se convierte en soporte una vez superada. Y un soporte se puede volver una resistencia futura para el precio. Aunque comúnmente se dibujan con líneas, es importante mencionar que los soportes y las resistencias son zonas, no líneas exactas. Hay dos patrones de retesteo de soportes y resistencias, una vez rotos. Un throwback es un movimiento temporal en el precio de un activo financiero que se mueve hacia atrás desde un nivel de resistencia hacia un nivel de soporte. Un pullback es un movimiento temporal en el precio de un activo financiero que se mueve hacia atrás desde un nivel de soporte hacia un nivel de resistencia. Un throwback se produce cuando el precio de un activo se mueve hacia un nivel de resistencia y luego retrocede, volviendo a probar el nivel de soporte previamente roto. Un pullback se produce cuando el precio de un activo se mueve hacia un nivel de soporte y luego retrocede, volviendo a probar el nivel de resistencia previamente roto. En ambos casos, los traders y analistas pueden utilizar estos movimientos temporales para entrar o salir de una posición o tomar decisiones de trading. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos movimientos temporales no siempre ocurren y no siempre son predecibles. En este vídeo trataremos las fases del mercado y los tipos de tendencias. Las fases del mercado son los diferentes estados en los que se encuentra el mercado financiero en un momento dado. Estas fases incluyen: la acumulación es una fase en la que los inversores inteligentes y profesionales compran activos a precios bajos con la intención de mantenerlos a largo plazo. Durante esta fase, el precio del activo suele ser estable o subir ligeramente. La fase alcista es la fase en la que el precio del activo sube sostenidamente y los inversores adquieren posiciones largas con expectativas de obtener ganancias. Durante esta fase, el sentimiento del mercado es optimista y la confianza en el mercado es alta. La distribución es una fase en la que los inversores inteligentes y profesionales venden sus posiciones a inversores minoristas con el objetivo de obtener ganancias. Durante esta fase, el precio del activo se mueve lateralmente o baja ligeramente. La fase bajista es la fase en la que el precio del activo baja sostenidamente y los inversores adquieren posiciones cortas con expectativas de obtener ganancias. Durante esta fase, el sentimiento del mercado es pesimista y la confianza en el mercado es baja. Veamos ahora los tipos de tendencia que nos podemos encontrar. En los mercados financieros existen tres tipos de tendencia: alcista, bajista y lateral. La tendencia alcista es un patrón en el cual el precio de un activo financiero está aumentando a lo largo del tiempo. Los precios están cerrando cada vez más alto, y los máximos y mínimos están también aumentando. La tendencia bajista es un patrón en el cual el precio de un activo financiero está disminuyendo a lo largo del tiempo. Los precios están cerrando cada vez más bajo, y los máximos y mínimos están también disminuyendo. La tendencia lateral es un patrón en el cual el precio de un activo financiero se mueve de manera lateral, sin una dirección clara al alza o a la baja. El precio se mueve dentro de un rango específico y no hay una tendencia clara a la subida o a la baja. Una línea de tendencia es una línea trazada en un gráfico financiero que une varios puntos de precio para mostrar la dirección general de la tendencia. Una línea de tendencia alcista se dibuja uniendo los puntos bajos del precio, mientras que una línea de tendencia bajista se dibuja uniendo los puntos altos del precio. Una vez que el precio rompe a través de una línea de tendencia, se considera que la tendencia anterior ha cambiado. Un canal de tendencia es un patrón de gráfico en el que el precio se mueve entre dos líneas de tendencia paralelas, que se utilizan para indicar un rango de precios. El precio se mueve entre estas dos líneas, y se considera que la tendencia continúa mientras se mantenga dentro del canal. Si el precio rompe a través de uno de los límites del canal, se considera que la tendencia anterior ha cambiado.
La rotura de una línea de tendencia o de un canal de tendencia puede indicar un cambio en la tendencia del precio y puede ser utilizado por los inversores para tomar decisiones de inversión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una rotura no siempre implica un cambio en la tendencia y que la rotura puede ser una trampa. Hablemos de volumen. El volumen en los mercados financieros se refiere a la cantidad de acciones o contratos de un activo financiero que se negocian en un periodo de tiempo específico. El volumen puede ser utilizado para medir la actividad del mercado y la liquidez de un activo. El volumen se utiliza a menudo como una herramienta para confirmar una tendencia. Un aumento en el volumen a medida que el precio sube, por ejemplo, puede indicar una tendencia alcista sólida, mientras que una disminución en el volumen a medida que el precio baja puede indicar una tendencia bajista débil. La importancia del volumen en soportes y resistencias se relaciona con la idea de la ley de esfuerzo y resultado. Si hay un gran volumen en un nivel de soporte o resistencia, significa que hay un gran interés en ese nivel, y es más probable que el precio se mantenga en ese nivel. Sin embargo, si el volumen es bajo, significa que hay menos interés en ese nivel y es menos probable que el precio se mantenga en ese nivel. La ley de esfuerzo y resultado es una teoría que sugiere que el volumen y el precio están relacionados, y que un aumento en el volumen suele preceder a un aumento en el precio. Por lo tanto, un aumento en el volumen puede ser utilizado como un indicador de un posible cambio en el precio a corto plazo. Elliott fue un economista estadounidense que desarrolló una teoría sobre los mercados financieros que se utiliza a día de hoy. Las ondas de Elliott son una teoría de análisis técnico que se basa en la idea de que los movimientos del mercado siguen patrones repetitivos y previsibles. La teoría sostiene que los movimientos del mercado se dividen en 5 ondas alcistas y 3 ondas bajistas, conocidas como ondas de impulso y ondas correctivas, respectivamente. Las ondas de impulso alcistas están compuestas por 5 ondas consecutivas, conocidas como onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5. Cada una de estas ondas tiene un patrón de movimiento específico y se relaciona con la onda anterior y la siguiente. Por otro lado, las ondas correctivas están compuestas por 3 ondas consecutivas, conocidas como onda A, onda B y onda C. Cada una de estas ondas tiene un patrón de movimiento específico y se relaciona con la onda anterior y la siguiente. La teoría de las ondas de Elliott se basa en la idea de la fractalidad, que sostiene que los patrones se repiten a diferentes escalas en los mercados financieros. La fractalidad se refiere a la capacidad de un patrón para reproducirse a sí mismo a diferentes niveles de detalle, y se aplica a los patrones de ondas en los mercados financieros. Según la teoría de las ondas de Elliott, los movimientos del mercado siguen patrones fractals que se dividen en ondas alcistas y bajistas. Estos patrones se repiten a diferentes escalas de tiempo, desde gráficos de minutos hasta gráficos de varios años. La fractalidad se aplica a las ondas de Elliott en el sentido de que cada onda alcista se divide en 5 ondas más pequeñas y cada onda bajista en 3 ondas más pequeñas, y estos patrones se repiten a través de diferentes plazos de tiempo. Hay analistas que detectaron ondas de Elliott en Bitcoin durante el mercado alcista del año 2021. Fibonacci fue un matemático italiano que descubrió un patrón numérico que lleva su nombre. La secuencia de Fibonacci es una serie de números en la que cada número es la suma de los dos números anteriores. La secuencia comienza con 0 y 1, y luego continúa con 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. Esta secuencia se utiliza en varios campos, incluyendo la matemática, la biología y la geometría, pero también se utiliza en el análisis técnico de los mercados financieros. La proporción áurea es una relación matemática que se basa en la secuencia de Fibonacci. Se define como la relación entre dos números consecutivos de la secuencia, aproximadamente 0.618. Esta proporción se considera una proporción estética y se encuentra en varios lugares en la naturaleza, en el arte y en la arquitectura. En el análisis técnico, se utilizan los números de Fibonacci para identificar niveles de soporte y resistencia potenciales en los gráficos. Los niveles de Fibonacci más comunes utilizados son el 38.2, el 50 y el 61.8, pero también se utilizan otros niveles como el 23.6, el 78.6 y el 100. Estos niveles se calculan dividiendo el movimiento total de un precio entre un número de la secuencia de Fibonacci. Para calcular los niveles en los mercados financieros, se utiliza el proceso de retroceso. Se identifica un movimiento significativo en el precio, ya sea alcista o bajista, y se trazan dos líneas, una en el punto más alto y otra en el punto más bajo del movimiento. Luego, se utilizan los niveles para dividir el movimiento total del precio, y se trazan líneas horizontales en el gráfico en estos niveles.
Estos niveles se utilizan para identificar los posibles puntos de soporte y resistencia en el futuro. En el ejemplo se puede ver cómo después de un retroceso de Bitcoin se respetaron los valores de Fibonacci. Otro ejemplo sería después del mercado alcista del S&P 500. En la corrección del precio se respetaron los valores de la secuencia. Anteriormente hemos comentado los gráficos de velas japonesas, ahora detengámonos en los tipos de velas dependiendo del tamaño del cuerpo y de su sombra y qué pueden significar. Una vela japonesa es un tipo de gráfico utilizado en el análisis técnico del mercado financiero. Se utiliza para representar el precio de un activo en un periodo de tiempo determinado. Cada vela representa un periodo de tiempo, como un día, una semana o un mes, y consta de un cuerpo y dos sombras. El cuerpo representa el rango entre el precio de apertura y cierre, mientras que las sombras representan el rango entre el precio máximo y mínimo durante el periodo de tiempo. Se utiliza para identificar patrones y tendencias en los precios de los activos. Una vela envolvente es un patrón de velas japonesas en el que una vela de cuerpo pequeño está rodeada por otra vela de cuerpo mucho más grande. El cuerpo de la vela grande envuelve al cuerpo de la vela pequeña. Este patrón puede ser alcista o bajista dependiendo de la dirección de la vela envolvente. Pongamos el ejemplo de que nos encontramos una vela envolvente en una tendencia bajista. En este caso, un patrón de vela envolvente alcista significa que los compradores están ganando fuerza y los vendedores están perdiendo fuerza, indicando una posible inversión de tendencia. Por otro lado, un patrón de vela envolvente bajista puede significar que los vendedores están ganando fuerza y los compradores están perdiendo fuerza, indicando una posible continuación de la tendencia bajista. Resumiendo, hay que estar atento porque puede significar un cambio de tendencia a corto plazo. El patrón de vela martillo se caracteriza por tener un pequeño cuerpo con una larga sombra. La sombra puede ser 2 o 3 veces más larga que el cuerpo de la vela. En este tipo de velas vemos una sombra muy larga ya que el precio ha variado mucho durante la sesión, pero se ha mantenido más o menos igual. Nos indica volatilidad y cierta fuerza del precio ya que se ha estabilizado pese a la incertidumbre. La sombra refleja la presión que ha sufrido el precio en una dirección, pero el activo ha sabido soportarlo. Puede ser que el martillo nos indique que el precio aguanta ese nivel pese a las fuertes presiones, pero hay que analizar si esta fuerza es temporal. Una vela doji es un patrón de velas japonesas que se caracteriza por tener un precio de apertura y cierre muy similar o igual. Esto se refleja en un cuerpo muy pequeño o inexistente en la vela, con sombras superiores e inferiores de longitud variable. El patrón de vela doji se considera un indicador de indecisión o equilibrio entre compradores y vendedores en el mercado. En general, las velas doji pueden ser utilizadas como un indicador de una posible inversión de tendencia, especialmente cuando aparecen después de una tendencia alcista o bajista prolongada. Un gap es un vacío o brecha en un gráfico de precios que aparece cuando el precio de cierre de un periodo es diferente al precio de apertura del siguiente periodo. Puede ser alcista o bajista dependiendo de la dirección del gap. Esto se puede deber a grandes eventos o negociaciones sobre el activo que se han producido cuando el mercado estaba cerrado. Se suele decir que los gaps tienden a rellenarse, pero es importante averiguar las circunstancias de la empresa porque puede ser que tarde en rellenarse, o no ocurra nunca, como en el ejemplo. El factor más importante en los mercados financieros es el factor emocional. Este marcará muchas de nuestras decisiones si no estamos preparados. Veamos términos y estrategias para gestionar las emociones invirtiendo. Manos de papel es un término utilizado en el mundo del trading para describir a aquellos inversores que son fácilmente intimidados y venden sus acciones rápidamente ante una caída en el precio del mercado. La expresión se refiere a la idea de que estos inversores tienen manos débiles en lugar de manos de hierro, ya que no tienen la capacidad de soportar la volatilidad y mantener sus acciones en momentos de incertidumbre. Por otro lado, manos de hierro o de diamante es un término utilizado para describir a aquellos inversores que son resistentes a la volatilidad del mercado y mantienen sus acciones a pesar de las caídas en el precio. La expresión se refiere a la idea de que estos inversores tienen manos fuertes en lugar de manos de papel, ya que son capaces de soportar la volatilidad y mantener su confianza en su inversión a largo plazo. Un ejemplo de su uso sería este post en el que se comunicaba que Tesla tenía las manos de diamante por parte de su CEO. Finalmente, no fue así. En esta tabla podemos ver las fases emocionales del mercado. Esta tabla es uno de los recursos básicos de todo inversor. Resumiendo, podemos ver en qué estado de ánimo se encuentra el pequeño inversor en las diferentes situaciones. Es importante mencionar que el mercado es cíclico, después de este ciclo se repetirá la historia. Las conclusiones de este gráfico es que cuando hay más euforia hay que vender y cuando hay más miedo hay que comprar.
En el lado técnico podemos observar cómo en las fases de capitulación, rabia y depresión se van formando mínimos descendientes, rompiendo posibles suelos donde muchos inversores habrían colocado sus stop loss. Existen herramientas que miden las emociones en los mercados financieros. Uno es el índice del miedo y la codicia en el mercado cripto. También podemos encontrar algunos de la bolsa como este que nos proporciona CNN. Una de las mejores frases en el mundo de las inversiones relacionada con el aspecto emocional en los mercados la dijo Warren Buffett: sea temeroso cuando los demás sean codiciosos y sea codicioso cuando los demás sean temerosos. Desde este canal os queremos dar algunos consejos más subjetivos. El primero sería aprender de los errores. En vez de lamentarnos por los errores cometidos, aprendamos para que no vuelvan a suceder. Tener la cabeza fría en los mercados es muy complicado, pero si lo conseguimos podremos operar con más éxito. Es importante hacer un estudio previo del capital que estás dispuesto a invertir y del riesgo que puedes asumir. Esto nos ayudará a tener menos presión a la hora de tomar decisiones. Siguiendo con los consejos, hablemos de cómo empezar a invertir. Lo primero sería contemplar el uso de planes demo para probar nuestras primeras inversiones sin ningún tipo de riesgo. Tener un plan de inversión es clave para tener pautas de cuándo comprar, cuándo vender y las cantidades. Nos mantiene la cabeza más fría y nos ayuda en la toma de decisiones. Estar continuamente informado es clave en este sector. Necesitamos estar al día de noticias o eventos que puedan mover el precio a un lado o al otro. Hay diferentes tipos de inversores según sus fuentes de información o según la temporalidad en la que operan. Veamos de una forma rápida los tipos de inversores que existen. El del final del día. Este se refiere a la estrategia de hacer operaciones una vez al día, principalmente después del trabajo. Este trader acude al mercado una vez al día, saca sus conclusiones y decide si opera o no. El fundamental es un enfoque de inversión que se centra en los factores económicos y políticos a nivel global para tomar decisiones de inversión a largo plazo. Como su propio nombre indica, se centra en el análisis fundamental. El trading intradiario se refiere a la estrategia de hacer operaciones dentro de un solo día. Dentro de este tipo, hay otros tipos que veremos a continuación, como el scalping, trading con noticias, swing trading y de tendencia. La inversión con noticias se refiere a la estrategia de tomar decisiones de inversión basadas en noticias importantes que van a mover rápidamente el precio al alza o a la baja. Este tipo de inversiones son a muy corto plazo, englobando los minutos previos a la noticia y los posteriores. La inversión de posición se refiere a la estrategia de mantener una posición a largo plazo en un activo. Comúnmente se utiliza la expresión holder. Este inversor puede mantener la operación semanas, meses o incluso años. Scalping es una estrategia de trading a corto plazo que busca obtener ganancias pequeñas pero frecuentes. Es la forma de invertir más complicada e implica estar en la pantalla del ordenador constantemente para poder darte cuenta de las oportunidades. Swing trading se refiere a la estrategia de mantener una posición por varios días y aprovechar los movimientos a corto plazo del mercado. La palabra swing es porque este tipo de trading pretende operar el punto de cambio de tendencia. Las operaciones son de días o de horas. El técnico se refiere, exclusivamente, al uso de gráficos y herramientas de análisis técnico para tomar decisiones de inversión. Técnica de tendencia se refiere a la estrategia de seguir y operar en la dirección de una tendencia del mercado. Si la tendencia es alcista, la operación de este inversor será alcista, y al revés. Técnica de acción del precio es el análisis exhaustivo del precio de un activo específico. Puede acompañar a cualquier análisis, pero la diferencia es que, este trader, tiene toda la información en la cabeza y es capaz de predecir lo que puede ocurrir, ya que ha seguido la evolución del precio del activo durante mucho tiempo y lo conoce bien. Una de las preguntas más habituales que nos hacemos al comenzar es, ¿cuánto capital invertir? Existe una teoría que explica que el 10% de nuestros ahorros los destinemos a invertir. Esto depende de muchos factores, y es muy difícil dar un porcentaje concreto. Es importante ser conscientes que al poner nuestro dinero en manos de otros podemos perderlo todo. En este aspecto, entra la gestión del riesgo. También debemos tener en cuenta nuestra situación familiar y económica. No es lo mismo un empleado soltero que un padre o madre de familia con una casa que mantener. Para empezar a invertir es necesario conocer las compras y las ventas progresivas. La compra progresiva se refiere a la estrategia de comprar un activo en varias transacciones en lugar de comprarlo todo de una vez.
Esto se hace con el objetivo de reducir el riesgo y aprovechar mejor las fluctuaciones del precio. Por ejemplo, si un inversor quiere comprar acciones de una empresa, en lugar de comprar todas las acciones de una sola vez, podría comprar una parte inicial y luego comprar más acciones a medida que el precio disminuya. De esta manera, el inversor puede obtener un precio promedio más bajo y reducir el riesgo de comprar todo al precio alto. La venta progresiva se refiere a la estrategia de vender un activo en varias transacciones en lugar de venderlo todo de una vez. Esto se hace para reducir el riesgo de vender todo al precio bajo y para aprovechar mejor las fluctuaciones del precio. Por ejemplo, si un inversor quiere vender acciones de una empresa, en lugar de vender todas las acciones de una sola vez, podría vender una parte inicial y luego vender más acciones a medida que el precio aumente. De esta manera, el inversor puede obtener un precio promedio más alto y reducir el riesgo de vender todo al precio bajo. Imaginémonos que nuestro activo favorito llega a un nivel de compra o venta al que queremos operar, pero en ese momento, no estamos conectados y no nos enteramos. Para ello están las órdenes de mercado. Una orden de compra es una instrucción que se da al broker o plataforma de trading para comprar un activo en un precio determinado. Por ejemplo, si un inversor quiere comprar acciones de una empresa a un precio de 100, daría una orden de compra al broker o plataforma con ese precio. Por otro lado, una orden de venta es una instrucción que se da al broker o plataforma de trading para vender un activo en un precio determinado. Por ejemplo, si un inversor quiere vender acciones de una empresa a un precio de 120, daría una orden de venta al broker o plataforma con ese precio. Aquí vemos un ejemplo de donde habría que colocar órdenes de venta y órdenes de compra. En este vídeo explicaremos qué es el Take Profit y el Stop Loss. El Take Profit es una orden de venta automática que se coloca en un activo para cerrar una posición ganadora en un precio específico. Es utilizado para asegurar ganancias y limitar el riesgo de que el precio del activo se revierta antes de que el inversor tenga la oportunidad de cerrar manualmente su posición. Por otro lado, el Stop Loss es una orden de compra o venta automática que se coloca en un activo para cerrar una posición perdedora en un precio específico. Es utilizado para limitar las pérdidas y proteger el capital del inversor. Estas órdenes son utilizadas para proteger el capital y asegurar ganancias. Imaginemos que tenemos que operar en esta situación. La teoría nos dice que ahí es donde deberíamos colocar la recogida de ganancias y aquí el límite de pérdidas, ya que vemos un soporte y una resistencia claros. La teoría nos dice que coloquemos el Stop Loss en un soporte y el Take Profit cerca de una resistencia. En este caso, la inversión hubiese salido bien y hubiéramos cerrado la posición en ganancias. Para poder realizar un buen análisis técnico debemos usar indicadores. En este vídeo veremos los más importantes. Las medias móviles son un indicador técnico utilizado en el análisis técnico para suavizar los datos de precios y ayudar a identificar la tendencia del mercado. Una media móvil es simplemente el precio promedio de un activo en un cierto periodo de tiempo. Estas indican la tendencia y pueden actuar como soporte o resistencia. Aquí podemos ver un ejemplo de operar con medias móviles. El cruce de oro se refiere a cuando una media móvil de corto plazo cruza por encima de una media móvil de largo plazo, lo que se considera una señal de compra. Por otro lado, el cruce de la muerte se refiere a cuando una media móvil de corto plazo cruza por debajo de una media móvil de largo plazo, lo que se considera una señal de venta. El índice de fuerza relativa, RSI, es un indicador técnico utilizado para medir la velocidad y la magnitud de los cambios en el precio de un activo. El RSI se calcula comparando el precio actual con el precio promedio en un cierto periodo de tiempo. El RSI se expresa en un rango de 0 a 100, con niveles por encima de 70 indicando una sobrecompra, y niveles por debajo de 30 indicando una sobreventa. El indicador de convergencia o divergencia de medias móviles, MACD, es un indicador técnico que se utiliza para medir la relación entre dos medias móviles y detectar cambios en la tendencia del mercado. El MACD se compone de dos líneas, la línea MACD, que es la diferencia entre dos medias móviles exponenciales, EMA, con periodos diferentes, y la línea de señal, que es una media móvil exponencial de la línea MACD. Para operar con MACD, se busca detectar patrones de divergencia entre el precio y el indicador, lo que puede indicar un cambio en la tendencia. También se buscan cruces entre la línea MACD y la línea de señal, donde un cruce al alza indica una compra y un cruce a la baja indica una venta. Además, el MACD también tiene un histograma, que es la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal. El histograma puede ser utilizado para detectar cambios en la tendencia y patrones de divergencia. Las divergencias en el indicador de convergencia o divergencia de medias móviles, MACD,
se refieren a cuando el precio de un activo se mueve en una dirección diferente a la del indicador MACD. Esto puede indicar un cambio en la tendencia y puede ser utilizado como una señal de compra o venta. Veamos dos tipos de divergencias. Divergencia alcista. Se forman dos mínimos consecutivos en el gráfico del precio y el segundo se encuentra más abajo. El histograma alcanza dos máximos crecientes, el segundo se encuentra más arriba que el anterior. Indica un posible cambio a tendencia alcista. Divergencia bajista. Se forman dos máximos alcistas en el gráfico del precio, el segundo más arriba que el anterior. El histograma alcanza dos máximos descendientes, el segundo más abajo que el anterior. Indica un posible cambio a tendencia bajista. En las gráficas podemos apreciar patrones que nos ayudan a predecir la dirección de un precio. El patrón M, o W, es un patrón de velas japonesas que puede indicar un cambio en la tendencia del mercado. El patrón M, o W, a menudo se considera como una señal de inversión de tendencia. Si aparece en una tendencia alcista, puede indicar una posible inversión bajista, y si aparece en una tendencia bajista, puede indicar una posible inversión alcista. Aquí entra el concepto de doble suelo o doble techo. El patrón M produce una resistencia en forma de doble techo que el precio no puede romper. Por otro lado, la W nos indica un doble suelo, un soporte testeado dos veces sin romperse. Después de una M el precio suele ir para abajo, y después de una W para arriba. El patrón hombro-cabeza-hombro es un patrón gráfico de análisis técnico que se utiliza para predecir inversiones. Este patrón se caracteriza por tres puntos de precio en el gráfico, un máximo o punto de cabeza, el punto más alto, seguido por un punto intermedio o hombro izquierdo, menor que el punto de cabeza, y por último otro punto intermedio o hombro derecho, menor que la cabeza. Esta forma nos indica que el precio del segundo hombro no ha superado el precio más alto de la estructura, por lo tanto, el precio es débil y la tendencia será bajista. Como se ve en la imagen, este patrón también se puede interpretar al revés. Formando la misma estructura al revés, la tendencia resultante será alcista. Otro patrón a tener en cuenta es cuando se forma un triángulo, bandera o cuña. En estos casos suele romperse por la línea diagonal, no en el soporte o resistencia. Además, suele atravesar esa línea sobre los 2/3 o los 3/4 del triángulo. Las falsas rupturas, también conocidas como traps, trampas en inglés, son situaciones en las que un precio parece romper un nivel clave de soporte o resistencia, pero luego vuelve a moverse en la dirección opuesta, lo cual puede llevar a una pérdida para los operadores que hayan entrado en el mercado en ese momento. Una bull trap, trampa alcista, es una situación en la que los precios rompen al alza un nivel de resistencia, lo que sugiere una continuación de la tendencia alcista, pero en realidad es una señal falsa y los precios vuelven a moverse hacia abajo, causando pérdidas a los operadores que hayan comprado en ese momento. Una bear trap, trampa bajista, es una situación en la que los precios rompen a la baja un nivel de soporte, lo que sugiere una continuación de la tendencia bajista, pero en realidad es una señal falsa y los precios vuelven a moverse hacia arriba, causando pérdidas a los operadores que hayan vendido en ese momento. También hay que tener en cuenta la manipulación de grandes actores del mercado alterando el precio de los activos o promoviendo su compra o su venta. En este caso podemos comprobar cómo hay un pico de volumen momentos antes del tuit del CEO de Tesla. Se sospecha que operó previamente y luego publicó el tuit para impulsar el precio. Evidentemente, no hay pruebas de esta manipulación en específico, pero los inversores importantes utilizan su repercusión para influir en el mercado. Wyckoff fue un inversor exitoso que enumeró varias leyes que seguimos utilizando hoy en día. Podemos destacar las siguientes. La ley de oferta y demanda establece que el precio de un bien o servicio se determina por la interacción entre la oferta, lo que los productores están dispuestos a vender, y la demanda, lo que los compradores están dispuestos a pagar. Como explicamos en el capítulo 1 del curso, esta ley mueve el mercado. El interés por los activos y la cantidad que hay disponibles marcan el precio de cualquier producto, no solo en los mercados financieros. La ley de causa y efecto en los mercados financieros se refleja en que cada evento o noticia tiene un impacto en el precio de los activos, y estos cambios pueden ser predecidos y analizados para tomar decisiones de inversión. Cuando ocurre algo importante habrá consecuencias y viceversa. Si vemos un comportamiento extraño del precio, habrá que investigar qué ha pasado para justificar ese comportamiento. Finalmente, la ley de esfuerzo y resultado implica que, para realizar un logro, hay que realizar un esfuerzo previamente. Un ejemplo sería que para romper un soporte, debe haber mucho volumen.
Sin ese esfuerzo extra del volumen, el precio iría siempre del mismo soporte a la misma resistencia, porque no hay ningún factor que ayude a superar todas las ventas que se producen al tocar una resistencia, ni todas las compras que hay al acercarse a un soporte. Según Wyckoff, los mercados pasan por varias fases en un ciclo de mercado. Estas fases son: acumulación, alcista, distribución y bajista. Acumulación. Durante esta fase, los grandes inversores compran activos a precios bajos en secreto, sin que los inversores minoristas se den cuenta. El volumen es generalmente bajo y los precios se mantienen estables. Markup. Durante esta fase, los precios comienzan a subir y el volumen aumenta. Los inversores minoristas comienzan a entrar en el mercado, alimentando la subida de precios. Distribución. Durante esta fase, los grandes inversores comienzan a vender sus posiciones a precios altos. El volumen aumenta y los precios comienzan a caer. Markdown. Durante esta fase, los precios caen y el volumen disminuye. Los inversores minoristas comienzan a vender sus posiciones, alimentando la caída de precios. Acumulación, de nuevo. Durante esta fase, los precios han alcanzado un punto bajo y los grandes inversores comienzan a comprar de nuevo a precios bajos. El volumen es bajo y los precios se estabilizan. Wyckoff sostenía que estas fases se repiten en un ciclo continuo y su estudio y comprensión pueden ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas en los mercados financieros. La fase de acumulación, según Wyckoff, se caracteriza por una compra discreta y controlada por parte de inversores institucionales. Durante esta fase se buscan señales de fortalecimiento en el volumen y en los indicadores técnicos para detectar la acumulación y prepararse para entrar en el mercado en una fase posterior. Sprint es una técnica que busca aprovechar el momento en que el precio rompe al alza después de la acumulación. La fase de distribución, según Wyckoff, se caracteriza por una venta discreta y controlada por parte de inversores institucionales. Durante esta fase se buscan señales de debilidad en el volumen y en los indicadores técnicos para detectar la distribución y prepararse para salir del mercado. Veamos el gráfico de la distribución. CZ es una fase en la que los precios se mantienen estables o suben ligeramente y el volumen es bajo. Es la primera pista de que los inversores institucionales están preparando un movimiento. D es una fase en la que los precios caen y el volumen es alto, indicando una venta excesiva por parte de los inversores institucionales. El apalancamiento es una herramienta financiera que permite a los inversores utilizar un capital prestado para aumentar su exposición a un activo con el fin de aumentar potencialmente sus ganancias, pero también aumentando el riesgo de pérdida. Imagina que decides invertir 100 euros en un activo. El precio sube un 20% y gracias a eso, tu inversión aumenta en 20 euros. Ahora, imagina que decides utilizar el apalancamiento por 10, lo que significa que tu plataforma de inversión invierte 1000 euros en el activo en lugar de solo 100. En este caso, el precio también sube un 20%, pero como has invertido 10 veces más, tus ganancias también son 10 veces mayores, en este caso 200 euros. Ahora imagina que decides invertir 100 euros en un activo. El precio desafortunadamente baja un 20% y como resultado, tu inversión disminuye en 20 euros. Ahora, imagina que decides utilizar el apalancamiento, lo que significa que tu plataforma de inversión invierte 1000 euros en el activo en lugar de solo 100. En este caso, el precio también baja un 20%, pero como has invertido 10 veces más, tus pérdidas también son 10 veces mayores, en este caso 200 euros. Ahora tu balance es de menos 100 euros. Es muy importante mencionar que muchas plataformas colocan siempre un stop loss cuando tu balance llega a cero, y cierran la operación para evitar grandes pérdidas. La pregunta es, ¿vale la pena apalancarse? Cuando utilizamos esa técnica estamos arriesgando mucho, nos puede salir muy bien o muy mal. Cuanto más apalancamiento, más riesgo. Al hacer inversiones de riesgo muy alto, nos acercamos más al concepto apuesta que al concepto de inversión. Si no lo hacemos con cabeza, estamos apostando y estamos asumiendo muchísimo riesgo. El apalancamiento solo es recomendable para inversores expertos. En este recorte podemos ver un inversor que ha perdido todo su dinero, mientras que otro le responde quitándole hierro al asunto. Esta captura nos indica los riesgos que tienen las inversiones y cómo mucha gente no es consciente aún de todo lo que podemos perder. Es probable que la persona que responde no haya sufrido grandes pérdidas aún y no sea consciente de la situación que sufre el usuario que compartió el tuit. Este recorte es de cuando la criptomoneda Luna cayó, arruinando a muchos inversores.
Para empezar con las inversiones es importante tener un plan y que se actualice con el paso del tiempo. Un aspecto destacado de este plan es la diversificación, que veremos más adelante en este vídeo. Un plan de trading es un documento escrito que establece un marco para tomar decisiones de inversión y gestionar el capital. Un buen plan de trading debe incluir los siguientes puntos. Definición de los objetivos de inversión. Es importante tener claridad acerca de lo que se quiere lograr con el trading, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Análisis de mercado. El plan debe incluir una evaluación de los mercados en los que se quiere invertir, incluyendo la identificación de tendencias y el uso de herramientas de análisis técnico. Definición de estrategias. Es necesario tener claro cómo se va a operar en el mercado, por ejemplo, si se va a utilizar un enfoque a largo plazo o a corto plazo, si se va a utilizar el análisis técnico o fundamental, entre otros. Reglas de gestión de riesgos. Es fundamental establecer reglas para controlar el riesgo de pérdida, incluyendo el uso de stops y límites. Diversificación. Es importante distribuir los activos de manera adecuada para minimizar el riesgo de pérdida. Registro y seguimiento. Es importante registrar y evaluar regularmente las operaciones realizadas para poder mejorar las estrategias de trading y el plan en sí. En resumen, un plan de trading es esencial para tener éxito, ya que permite tener una guía clara y estructurada para tomar decisiones informadas y gestionar el capital de manera efectiva. Este sería un ejemplo de plan de trading. Definición de objetivos. El objetivo a largo plazo es crear una cartera diversificada que le permita retirarse con comodidad en 20 años. Análisis de mercado. Realiza un análisis de los mercados de valores e identifica tendencias y oportunidades de inversión. Definición de estrategias. Decide invertir en una combinación de acciones y fondos de inversión con un enfoque a largo plazo. Utiliza el análisis técnico y fundamental para seleccionar las inversiones. Reglas de gestión de riesgos. Establece límites en su cartera para controlar el riesgo de pérdida y utiliza stops para proteger sus inversiones. Diversificación. Diversifica su cartera de inversiones entre diferentes sectores y tipos de activos para reducir el riesgo total. Registro y seguimiento. Registra sus inversiones y evalúa regularmente su cartera para asegurarse de que está en línea con sus objetivos y para identificar oportunidades de mejora. La diversificación es una técnica de inversión que implica distribuir el dinero entre diferentes activos con el objetivo de reducir el riesgo total. La diversificación puede ser efectiva para reducir el riesgo si se seleccionan activos que tienen una correlación baja entre sí. De esta manera, si un activo sufre una caída, es menos probable que afecte negativamente el rendimiento total de la cartera. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no hay una diversificación perfecta y que siempre existirá un riesgo asociado a cualquier inversión. Además, una diversificación insuficiente o incorrecta puede aumentar el riesgo en lugar de disminuirlo. Por lo tanto, es importante tener un conocimiento profundo de los activos en los que se invierte y asegurarse de diversificar adecuadamente. No diversificar adecuadamente puede ser peligroso porque concentra el riesgo en un solo activo, lo que significa que una caída en ese activo puede tener un impacto significativo en el rendimiento total de la cartera. Además, la falta de diversificación puede limitar la capacidad de obtener ganancias en diferentes mercados y condiciones económicas, lo que aumenta el riesgo de pérdidas importantes en caso de una crisis económica o un cambio en las condiciones del mercado. Imaginemos que una persona tiene dinero para invertir y quiere minimizar su riesgo. Este es un ejemplo de cómo podría diversificar su cartera, no es una recomendación de inversión, es solo un ejemplo. Acciones de tecnología. Invierta un 30% en acciones de empresas tecnológicas. Acciones de energía. Invierta un 30% en acciones de empresas energéticas. Fondos de inversión. Invierta un 20% en un fondo de inversión que invierta en una variedad de empresas de diferentes sectores y geografías. Bonos del gobierno. Invierta el 20% restante en bonos del gobierno con un plazo de vencimiento de 5 años. Something